Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Yo antes de comenzar lo que quería es agradecer pues que haya venido y haya hecho la presentación de esta jornada técnica la viceconsejera de Cultura, Deportes y Juventud, doña Carmen Tejero Olmedo, igualmente como al propio jefe del Servicio del Libro, Archivo y Biblioteca, don Pedro Colón Martínez. Y como no, quería dejar también el agradecimiento a Pilar Martín Palomino Benito, la jefa de sección del Servicio del Libro, Archivo y Biblioteca, por organizar esta jornada que me parece muy interesante. Y sin más, vamos a empezar un poco con la parte que me corresponde a mí, que es un poco hablar de la metodología para investigar un árbol genealógico. Yo, a modo de introducción, le voy a comentar en las partes en las que he dividido esta exposición. Primero voy a hacer una pequeña, muy breve introducción o motivación del porqué. Después hablaremos un poco inicialmente de la metodología y algunas herramientas para investigar un árbol genealógico. Continuaremos con algunas fuentes documentales, archivos y registros, pero sin profundizar, porque ya lo ha hecho anteriormente Elvira Valero. Continuaremos con el método y sistemática de búsqueda que debemos realizar para hacer una investigación de un árbol genealógico. Y a continuación hablaremos de algunos conceptos sobre genealogía. Introduciremos algunos de ellos, como puede ser el parentesco, hablaremos de denominaciones, clases y grados de parentesco, y nos detendremos un poquito más para hablar de antepasados, sobre su número, numeración, endogamia, y veremos un número de numeración, valga la redundancia. Continuaremos con la propia metodología y la sistemática de búsqueda del árbol genealógico, y hablaremos un poquito por encima de lo que es la genealogía genética y de la genealogía compartida, para concluir con la informática y la genealogía, y después pondremos algunos ejemplos. Esta va a ser un poco la parte de la que voy a distribuir esta presentación. A modo de introducción, como decía, yo les voy a plantear una interrogante. Algo muy simple. ¿Cuál es la historia de Toledo? Y digo de Toledo porque estamos en Toledo, pero podría decir Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Almería o cualquier ciudad, ¿no? Y si hablamos de la de Toledo, voy a poner 4 pinceladas, ¿vale? A modo de apunte. Sabemos que en el año 193 Marco Fulvio conquistó la ciudad, que en el 418 los visigodos establecen la capital aquí, que en el 589 en el tercer concilio de Toledo Recadero se convierte al cristianismo, con lo que eso supuso, que en el 711 don Rodrigo es derrotado por la invasión musulmana, ¿vale? Que en el 1085 Toledo fue conquistada por Alfonso VI, que en el siglo XII Alfonso X el Sabio convierte Toledo en la capital europea de la cultura, que en el 1520 Toledo se une a las revueltas de las comunidades con Pedro de Laso, Juan Padilla, María Pacheco, o que en el 1556 Carlos I, cuando abdica en su hijo Felipe II, te traslada la capital de Toledo a Madrid, con las consecuencias que supuso para Toledo. Y que a partir del siglo XVII Toledo pasa de ser una ciudad palaciega a una conventual, porque se había trasladado a la corte. Bien, si siguiésemos con la historia de cualquier ciudad, de cualquier municipio, vamos a ver siempre enumerados, vamos a tener en el relato a reyes, nobles, clérigos, burgueses, famosos propietarios, etc. Pero esta podría ser 4 pinceladas de una brevísima reseña de una parte de cualquier historia de cualquier localidad. Y como decía, en ese relato apenas vamos a encontrar a la gran mayoría de las personas que habitaban estas ciudades, es decir, a nuestros antepasados. Lo que en el antiguo régimen llamamos el tercer estado o estado real. Bien, otra pregunta que les lanzo, o que me hago. ¿Están nuestros antepasados en la historia escrita, en ese relato que ha quedado en los libros de historia? Pues no, no está en ese relato, falta la mayor parte de la población, porque tenemos que tener en cuenta que faltan la historia de todas las personas que en esos lugares nacieron, se criaron, que trabajaron, que se casaron, que tuvieron su propia vida, con todo lo que les pasó a lo largo de su vida, la profesión que tenían, etc., hasta que fallecen. Por lo tanto, falta la historia, el relato histórico de la gran mayoría de las personas de cualquier localidad o cualquier ciudad, como en este caso es Toledo. Falta la historia de sus vidas, y subrayo sus vidas, porque no olvidemos que la historia la hacen las personas, las mujeres y los hombres de todos los pueblos, con sus vivencias, con sus inquietudes, y no solo, como dice el diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción, de acontecimientos dignos de memoria, porque esas vivencias de nuestros antepasados deberían haber quedado recogidas por escrito. O es que yo me planteo, es que no son dignas de memoria las vivencias nuestras,
y la de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de todos nuestros antepasados? Pues no están en los libros y en el relato de la historia. Otra pregunta, a modo de introducción. ¿Es posible descubrir la historia de estas personas de Toledo o de cualquier otra ciudad que están en el anonimato? Sí, claro que es posible. Y además son la gran mayoría de los habitantes de cada lugar. Y lo podemos hacer descubriendo la relación de parentesco que tenían con nosotros, con cada una de las personas que estamos aquí. Y podemos además documentar pequeñas historias o microhistorias de sus vidas. Ese es el objetivo de la genealogía. No como se suele decir, y como bien nos ha dicho Elvira anteriormente, no es una relación de nombres, apellidos, fechas, lugares y demás. No. La genealogía consiste en saber o averiguar qué puedo conocer yo de mis antepasados e intentar construir un pequeño relato con toda la información que yo voy a ir consiguiendo a lo largo de las investigaciones que hagamos. Bien. Como vemos, es fácil poder descubrir y documentar la historia por todas las fuentes, como comentaba anteriormente Elvira. Y lo podemos hacer investigando nuestro propio árbol genealógico y con una sencilla metodología, que es lo que me toca a mí. Bien, otra pregunta retórica. ¿Cómo descubrir y documentar la historia? Obviamente a través de la genealogía, porque la historia personal y familiar también nos va a enseñar, como decía, a conocer los hechos pasados. Pero lo más importante es para nosotros, que son los de nuestra propia familia. Y creo que todos ellos son dignos de nuestra memoria. Porque bien está bien que conozcamos qué le pasaba a un rey o a un hidalgo determinado en una época determinada. Puede ser muy importante, pero para mí sería más importante saber en aquella época qué pasaba con ese antepasado. Bien, pues la genealogía, como digo, es una disciplina al servicio de la historia con fines científicos y familiares. Y podemos utilizar esta herramienta para documentar nuestra propia historia familiar. Porque investigar un árbol genealógico es también y sobre todo el descubrir y averiguar nuestra propia historia familiar. Antes de entrar propiamente en la exposición, una vez hecha esta introducción, yo quería plantear unas cuestiones preliminares. Y es algo obvio que todos sabemos. Y es que todas las personas, desde que nacemos hasta que fallecemos, vamos dejando por una especie de huellas o rastros de nuestro paso por la vida. E investigar estas huellas o estos rastros nos va a permitir descubrir estas personas, estos antepasados, que en muchas ocasiones no sabemos ni su nombre ni tan siquiera que existían. Por lo tanto, en esta exposición lo que vamos a hacer es detallar los diferentes documentos, tanto militares como civiles y religiosos, en los que podemos encontrar estas huellas, estos rastros, y que nos van a ayudar sobre todo a conocer su personalidad, sus circunstancias personales, familiares, económicas, sociales, ideológicas, culturales, un montón de cosas que pensamos que no están a nuestro alcance y que sí que podemos descubrirlas. Así pues, la genealogía es la disciplina que nos va a servir para conseguir esto. Vamos a entrar ya en la segunda parte, después de esta introducción, en lo que es la metodología para investigar un árbol genealógico. ¿Qué metodología o qué herramientas vamos a utilizar? Pues, como hemos comentado al principio, la genealogía. Bien, porque la investigación genealógica tenemos que tener claro que no la podemos realizar sin fuentes documentales fidedignas. Lo que nos cuenten es una cosa, pero si queremos hacerlo con rigor, tenemos que recurrir siempre a fuentes documentales. ¿Y qué fuentes vamos a utilizar para investigar el árbol genealógico? Bueno, vamos a entrar a la tercera parte y aquí voy un poco de puntillas porque Elvira aquí nos ha hecho una exposición muy buena. Pero yo en principio digo que podemos recurrir y debemos recurrir, y no será una contradicción con lo que estaba diciendo, a las fuentes orales. Después recurrir a fuentes escritas. Las más antiguas son las epigráficas monumentales, pero tenemos fuentes literarias, tenemos fuentes documentales, y dentro de estas fuentes documentales, distintos archivos y registros que tal vez sea lo importante en esta jornada. Tenemos el registro civil, del que también nos ha hablado Elvira, el archivos eclesiásticos, municipales, históricos provinciales, militares y otros muchísimos, como se ha puesto anteriormente de manifiesto. La primera fuente que yo les recomiendo recurrir son las fuentes orales, que todos sabemos que es la información y transmitida de boca a boca, ¿no? Boca a oreja. ¿Por qué? Porque forma parte de la historia viva de la familia, y ese rayo viva, porque esa fuente, como digo, es la primera manera de aproximarnos a nuestra investigación
Tenemos que recogerlas mientras que todavía permanecen vivas las personas. Bien, digo que es necesario registrarlas mientras están vivas esas personas, porque a veces, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido? Ay, si yo me acordase lo que me decía mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, si lo he conocido, y hubiese notado estas cosas. Ay, pues procuremos hacerlo, y procuremos grabarlo, si podemos. Hoy todos tenemos a la mano un móvil para poder grabar audio o incluso vídeo. Después, lo importante es que esas cosas que nos cuenten las pongamos por escrito. Comenzarán a ser fuentes documentales, aunque sean literarias propiamente nuestras, ¿no? Y anotemos y dejemos constancia de todo lo que nos digan. Y empecemos por nosotros mismos, grabemos, no, escribamos, dejémoslo por escrito, todo lo que sabemos que de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, lo que recuerdan, preguntémoselo, anotémoslo, desde fechas, lugares, circunstancias, los oficios que tenían, si habían pertenecido al ejército, si tenían un familiar eclesiástico, a la qué asociación, organización, a qué club, si tenían alguna actividad especial, si tenían algún apodo, algún sobrenombre. Anotemos todas esas cosas, luego nos vamos a sentir orgullosos de haberlo hecho. Y dejemos constancia tanto de aquellas cosas que a veces dudemos, como de aquellas que sepamos o creamos que sabemos con certeza. Siempre tenemos tiempo de poder contrastarlas y verificarlas a través de los distintos archivos y documentos. Bien, las fuentes epigráficas, que sabemos que son las más antiguas, grabadas en metal o piedra, las hay desde todas las épocas, las más antiguas. Siempre han habido personajes a lo largo de la historia que han querido dejar una huella, un rastro de su pasado en epitafios, en lápidas y de distintas maneras. Aquí traigo un ejemplo de una iglesia de Santiago de Villena, de donde yo soy, de los que erigieron la iglesia, o esta otra que es muy curiosa, porque en 1759, el mediero de una finca dejó escrito que era el mediero y que la finca era propiedad de tal persona, y está en medio del campo. Y una aficionada a la genealogía, pues paseando un día se la encontró. Hasta esa manera podemos encontrar. Un presbítero muy humilde que quiso grabar una lápida de que había sido presbítero en su lugar, y al final la lápida la habían dejado boca abajo, y en una restauración, cuando lo sacaron, pues estaba allí la lápida. Pero bueno, lo digo porque desde entonces podemos tener fuentes escritas. Otras fuentes escritas en las que a veces nos reparamos son las fuentes literarias. Fuentes literarias sabemos que son escritos que no se realizaron como un documento registral para dar fe de un hecho concreto específico, sin embargo tienen gran información interesante de tipo genealógico, como pueden ser diarios que hicieron estas personas, biografías, crónicas, cartas, correspondencia que puedan guardar, memorias, esquelas, recordatorio bien sea de primera comunión, de matrimonio, de defunción, genealogía, distintas publicaciones que han guardado. Es increíble la cantidad de información que podemos tener de nuestra familia en estas fuentes. Yo traigo, por ejemplo, aquí unos casos desde 1907 a 1913 de programas de fiestas en las que yo he encontrado antepasados que para mí era impensable. Y me da información de esos antepasados, qué posición tenían, cuáles eran sus devociones, etc. O este otro que encontró mi mujer del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Aquí encuentra un antepasado suyo, a Joaquín Avalón Avalón, lo aumento de ese recuadro rojo, en el que dice que pide pasta y cepillo de dientes, una pluma estilográfica, un peine, etc. Pues sabemos que esa persona en tal fecha estaba en tal sitio, que estaba prisionero, y es, no sé, una fuente muy importante que nos da información. Aquí traigo un ejemplo de una fuente literaria de 1884, de un antepasado mío, que cuando emigró de Italia a España, está escrito en italiano, pues recuerda, hace una rememoranza de su ciudad natal, describe a sus padres, dice quiénes eran, cuando nacieron, nos da mucha información. Y esta en contraposición, ella es una fuente documental. Esta misma persona, en 1888, 4 años después de hacer esta libreta, pues tiene que pasar por el consulado en Madrid y les piden el pasaporte, digamos, la carta de residencia. Bien, vamos a pasar a las fuentes escritas documentales propiamente dichas, que estos sí que son documentos que se realizaron para dar fe de un hecho en concreto y tienen un gran valor genealógico. Tenemos el registro civil, los libros sacramentales de bautismo, matrimonio, difusión, confirmación, matrícula pascual. Tenemos censos y patrones municipales, expedientes de nobleza, expedientes de limpieza de sangre o de nobleza, y escrituras de testamento, de las que antes ponía en valor Elvira, desde participaciones de herencia, capítulos matrimoniales y otras muchas. Y dentro de ellas podemos seguir enumerando fundaciones de mayorazgo, fundaciones de capellanía, que también se han hablado, pleitos de hidalguía,
cartas de sucesión en títulos nobiliarios, nombramientos en cargos civiles o militares, documentos de los concejos, por ejemplo, como decía Elvira, para los cargos de gobierno, el censos tributarios, censos municipales, listas de quintas militares y cualquier otro documento que se realizaba ante un escribano o ante un notario. El principio general es que estos documentos solo dan fe incontrovertible del hecho que vinieron a registrar. Cualquier otra información que recogen es información complementaria, aunque no da fe de la misma, pero se supone que están hechos ante un funcionario público y le debemos de dar bastante credibilidad. Otros archivos de interés genealógico son los archivos municipales que también se han comentado. Yo quiero subrayar el preregistro civil que comenzó en 1841 por una ley de 1840 y es un archivo, como decía Elvira, que no es de carácter general a toda la población española, sino parcial, porque solo comprendía a las capitales de provincia, a las localidades de más de 500 vecinos que no habitantes, como bien puntualizaba ella, y a las cabezas de partido. Pero comentar que hay algunos archivos, algunos registros civiles anteriores. Hubieron 2 o 3 o 4 intentos antes de de ponerse en marcha el registro civil. Uno de ellos fue en 1812, 1823, 1835, que lo puso en marcha, por ejemplo, Madrid y Gijón, y están y podemos consultar, pero son excepciones. Luego tenemos censos, padrones, censos electorales, censos tributarios, cartas de repoblación, las cartas Puebla, tenemos quintas, tenemos libros de genealogía y tenemos los archivos militares, muy importantes, y que también podemos tener información, como el Archivo General Militar de Segovia, que tenemos la información del Ejército, el Archivo General de la Armada en Ciudad Real o el Archivo General Militar de Guadalajara. Y también comentaba Elvira las contadurías de hipoteca, ¿vale?, que después se transformaron en 1862 en los registros de propiedad. Pero desde 1763 en muchos lugares se guarda por la Real Pragmática que emitieron los reyes, los Carlos III. Podemos seguir no solo la genealogía de nuestra familia, sino la de sus inmuebles y ver de qué mano a qué mano pasaron, de qué familiar a qué familiar pasaron estas propiedades. Que a veces cuando no tenemos información de los antepasados, la podemos obtener a través de sus propiedades. Otros archivos de interés genealógico que también se han puesto anteriormente de manifiesto son los protocolos notariales, que como bien refería Elvira, fueron obligatorios por medio de una pragmática de los Reyes Católicos de 1503. De entonces son obligatorios, pero existían anteriormente. Y en ellos se custodia generalmente, pero no siempre, en los archivos históricos provinciales. Por ejemplo, en mi localidad está el propio archivo municipal. Y en otras localidades también sucede lo mismo, aunque obligatoriamente, transcurridos 100 años, deberían de pasar a los archivos históricos provinciales. Bien, los protocolos notariales son muy importantes porque contienen las transacciones más significativas de nuestros antepasados, que, como también yo estoy repitiendo algunas cosas de las que decía Elvira, son muchísimas. Tenemos testamento, emancipación, adopción, tutelas, poderes, perdones, esponsales, dotes, participaciones de bienes, compras, ventas, permutas, cesiones, arrendamientos, censos, cartas de pago, fianzas, codicilos, donaciones, repudio, mayorazgo y otra mucha información. O sea, que fijaros la cantidad de cosas que podemos averiguar de nuestros antepasados. Y el testamento lo quiero poner de manifiesto porque además lo hacían todas aquellas personas que tenían propiedades, por lo tanto no todos no tenían propiedades, pero obtenemos desde la propia mentalidad de la persona que testaba, sus ideales, sus devociones, sus relaciones de parentesco, porque están los familiares, su posición social, sus gustos artísticos, sus propiedades, a quién legaban estas propiedades. El problema, como también decía Elvira, es que a veces hay que saber ante qué notario se testó y la fecha o la fecha aproximada del testamento, aunque antiguamente se solía testar por regla general poco antes de fallecer. Cuando uno ya estaba enfermo es cuando solía testar, aunque hay excepciones. Otros archivos de interés genealógico es el Archivo Histórico Nacional, la Real Academia de la Historia y los archivos históricos provinciales, que de eso seguro que saben ustedes más que yo, porque están, como decía, los protocolos notariales, los padrones de población, hay censos, está el catastro, como subrayaba antes Elvira del Marqués de la Ensenada, está la documentación de Hacienda, los expedientes judiciales, el preregistro civil y muchísima información más que no nos podemos ni imaginar. También podemos recurrir al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, como hemos visto antes el ejemplo de esta persona antepasada de mujer, y está ahí en especial la represión de la masonería y el comunismo en época franquista. Pero también las diputaciones provinciales tienen archivos muy importantes, desde que en el siglo XIX asumieron, tras su creación, información como eran las quintas, milicia, beneficencia y otra mucha información. Y las reales chancillerías de Valladolid y Granada, de Valladolid del Tajo para arriba y de Granada del Tajo para abajo,
porque eran, digamos que, el equivalente al Supremo de ahora, ¿no? Donde había que recurrir, y al final ahí iban la mayoría de las causas a las que se recurría. Algo muy importante, que a veces pensamos que no podemos encontrar información de nuestros antepasados, y son las hemerotecas. Yo les recomiendo la ABC, pero hay otra muchas, la Vanguardia, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica, y el BOE, que también lo comentaba anteriormente Elvira, porque su antecesor del BOE, la Gaceta, que empezó en 1661 y en 1959 se convirtió en el BOE, ahí tenemos nombramientos de todo tipo, funcionarial, y a veces pensamos que no, y nos encontramos información de nuestros antepasados. Y por supuesto, lo más cercano, las hemerotecas locales, porque ahí hay prensa antigua, hay revistas, hay programas de fiestas, y muchas cosas que se hacían en el municipio y que se publicaban, y suelen estar en las hemerotecas locales. Y como no, los cementerios. En los cementerios podemos encontrar muchísima información de nuestros antepasados, empezando por lo más cercano hasta lo más lejano. En el propio archivo de los cementerios y también en las lápidas encontramos información valiosa. Y de aquellos antepasados que emigraron, tenemos la lista de pasajeros a Indias, que también están además accesibles de manera online. Les traigo un modelo, aunque ya lo ha presentado Elvira, entonces no me entretengo, porque son los formularios que tenía en 1841 este primer registro civil. Pero les traigo otro que es muy curioso, porque lo voy a comentar, porque esto es el volante, que así se llamaban, que emitían los párrocos de cada acto de inscripción sacramental, de bautismos, matrimonios y de funciones, que estaban obligados por la ley a pasárselos al funcionario municipal, que lo único que tenía que hacer, porque no iban los habitantes a ese registro civil, eran los párrocos los que le daban la información al ayuntamiento por medio de estos volantes. Este, por ejemplo, no se transcribió al libro correspondiente, sino que el propio funcionario lo dejó como propio registro. Eso sucede en muchos ayuntamientos. Por lo tanto, el registro civil, que comienza en 1841-1870, podría decirse que es una especie de registro espejo de las anotaciones sacramentales. Por lo tanto, cuando en algunos casos ha desaparecido, en la guerra civil, este registro civil, podemos irnos al sacramental o viceversa. Bien, el registro civil actual se crea en 1870 por una ley, y tenemos que tener claro que el Estado, a lo largo de la historia, no se hizo cargo de tener un censo o un registro de la población en España hasta que, tras la llamada gloriosa Revolución de 1868 y tras la promulgación en 1869 de la nueva Constitución y se proclama la libertad de culto, a partir de ese momento toda la población ya no estaba obligada a ser católica, había libertad de culto. Por lo tanto, fue el momento en que el Estado se vio obligado a crear un control de la población autónomo e independiente de la Iglesia. Se crea en 1870 a través de esta publicación en la Gaceta, y se crea como una ley provisional, porque, como les digo, habían habido 5 intentos previos de crear el registro civil y no habían fructificado por distintas razones que no es momento de entrar ahora en ellas, aunque sería muy interesante. Y fue provisional porque se iba a hacer al poco tiempo otra ley definitiva. Pero estuvo provisional 87 años hasta que en 1957 se hace ya una ley definitiva del registro civil, que posteriormente ha sido modificada en este siglo. Bien, entró en vigor en 1871. Por lo tanto, quiere decir que cualquiera de las personas que estamos aquí, desde 1871, si vamos al registro civil, podemos averiguar los datos de nuestros antepasados, que nacieron a partir de esas fechas, nacieron, se casaron o fallecieron, porque además nos va a dar información de que eran sus padres y abuelos. O sea, que vamos a tener información de mitad del siglo XIX en el propio registro civil. Bien, entró en vigor el 1 de enero de 1871. Las partidas del registro civil, como bien ha comentado antes Elvira, se pueden solicitar de manera por internet en la sede electrónica del Ministerio, de manera postal o presencialmente. Yo les recomiendo, como bien decía Elvira, que se solicite la partida literal, si no nos van a dar un extracto. Y si lo hacemos literal nos van a dar toda la información completa o una fotocopia de la misma. Y además, cuando comenzamos a hacer una genealogía, yo recomiendo que no nos fiemos de lo que nos han dicho nuestros padres. ¿Y si no somos hijos de quien nos han dicho? Yo he encontrado casos que ha sucedido así. O sea, nos reímos, pero yo recomiendo voy a pedir mi propia partida y voy a ver
legalmente, oficialmente, de quién soy hijo y de quién soy nieto. Yo recomiendo que empecemos por ahí. A veces nos reímos, pero en ocasiones veremos que nos podríamos llevar alguna sorpresa. Bien, traigo aquí mi propia inscripción de nacimiento del registro civil, porque es importante remarcar que cuando se hace la ley definitiva en 1957, en esta ley se estipula que en la marginal, es decir, al margen de la inscripción, se tienen que anotar aquellos hechos de carácter civil que atañen a esa persona. En esta parte, en la parte de arriba, vemos, por ejemplo, aquí está un cambio de apellido del que yo fui objeto y luego mi matrimonio. Aquí algún día estará mi fallecimiento, espero que falte mucho. Bien, entonces en las inscripciones vamos a encontrar información adicional, además de nuestra propia cuestión de nacimiento. Esta la traigo porque es el nuevo formato digital que tienen en la actualidad las inscripciones del registro civil, esta de mi sobrina de hace 2 años, ¿vale? Bien, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar ahora de otro tipo de archivos, son los archivos eclesiásticos y sobre todo de importancia los libros sacramentales de los mismos. También quería comentar que los archivos eclesiásticos, en caso de que no existan los documentos civiles, bien porque sean de una época anterior, pretérita, la que decía antes, de la creación del registro civil, 1870, 1841 o 1835 en algunos lugares, estos archivos, las filiaciones, es decir, de quiénes éramos hijos y nietos, se pueden demostrar por estos documentos eclesiásticos y que tienen plenos efectos civiles, como después comentaré y por qué. Bien, en España resaltar que algunas parroquias comenzaron a principios de 1300 a rellevar estos registros, aunque fueron muy poquitas. Y la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Trento, a nivel de urbe, que se celebró desde 1545 y se extendió nada más que hasta 1563, estableció allí en el Concilio de Trento la obligatoriedad a todas las parroquias de llevar estos libros sacramentales, inicialmente de bautismo, matrimonio y de funciones. Después se ampliaron a confirmaciones y a otros. Aquí tenemos la mayoría, decir que la inmensa mayoría comenzaron entre 1500 y 1550 a llevar estos libros. Por ejemplo, las parroquias del Arzobispado de Toledo comenzaron en 1496 con los bautismos, en 1498 con los matrimonios y las defunciones y en 1507 con las confirmaciones. En Toledo ciudad comenzaron en 1500 los nacimientos, en 1548 las defunciones, 1556 los matrimonios y 1574 las confirmaciones. En mi ciudad, por ejemplo, como botón de muestra, empezaron en cada parroquia en una fecha, en una en 1559 y en otra en 1566. A pesar de que era obligatorio, pero en cada sitio se comenzó no al mismo tiempo. Y decir que estos registros adquirieron rango de ley en 1564, porque Felipe II lo ratificó una ley respaldando y reforzando lo que decía el Concilio de Trento. Por lo tanto, desde entonces estas filiaciones a nivel civil tienen plenos efectos civiles. Traigo aquí una copia de la guía de los archivos de la Iglesia de España, en las que están todas las localidades de la provincia de Toledo, y aquí podemos ver que los bautismos más antiguos son de 1496 en Guadalupe, las confirmaciones más antiguas son de Torrijos de 1507, los matrimonios y defunciones son de 1498 en Añover del Tajo. Y ahí tenemos toda la información que tenemos de los libros sacramentales, en este caso de Toledo. Otro apartado. Vamos a hablar ahora de la propia metodología y sistemática de búsqueda, que es lo que se supone que me tocaba a mí, para investigar un árbol genealógico. Bien, yo decía que la genealogía de lo que se trata es de escribir nuestra propia historia personal y familiar. Ya sabemos dónde investigar. La cantidad de recursos que tenemos son muchísimos. Pero para hacerlo tendremos que plantearnos un plan inicial de trabajo y plantearnos qué queremos buscar. Cada uno se tiene que plantear qué quiere investigar y dónde. Y tendremos que establecer una sistemática de búsqueda, porque vamos a ver, al principio puede ser muy sencillo, pero conforme vayamos avanzando en generaciones se podría complicar un poquito. Tendremos que preguntarnos cómo vamos a ordenar, clasificar y guardar la información que tengamos, que como veis puede ser muchísima. Bien, los primeros pasos, como yo decía, fuentes orales, preguntémosles a los que todavía están vivos. Fuentes escritas, archivos y registros. Y después, guardémosla como oro en paño toda esta información que obtengamos. Para ello comentaremos que nos pueden ser de utilidad algunos programas genealógicos, como después comentaré. La primera pregunta que hacía: ¿qué buscamos y dónde?
yo no le pondría puertas al campo. Me explico. Yo buscaría toda la ascendencia de una persona y descendencia. En genealogía buscar descendencia es más complicado, pero buscaría todos nuestros antepasados. Porque para poder averiguar de sus vidas, lo primero es conocer que existieron. Porque a lo mejor algunos de nosotros no sabemos quién era nuestro bisabuelo o tatarabuelo. Bien, tendremos que saber cómo se llamaban, dónde nacieron y cuándo, dónde se casaron y en qué fecha, cuándo, los hijos que tuvieron, a qué se dedicaban y toda la información sobre sus vidas que podamos, cuándo fallecieron y de qué. Y establecer, como decía, una sistemática de búsqueda, que es lo que les voy a comentar. El proceso no puede ser más sencillo y elemental. Tenemos que empezar por una persona, por ejemplo, por nosotros, por cada una de las personas que estamos aquí. Y el procedimiento es tan sencillo como buscar a nuestro ascendiente anterior, padre y madre. Y cada antepasado nos va a llevar a su padre y a su madre. Por lo tanto, el sistema es muy sencillo. Nosotros estamos aquí, buscamos a nuestro padre y nuestro padre nos va a llevar a su padre y a su madre. Y a nuestra madre nos va a llevar a su padre y a su madre. Y así, generación tras generación. No puede ser más sencillo. Después comentaremos la cuestión de los hermanos, de los tíos, ¿vale? De los colaterales. Esta sería lo mismo, lo que he dicho, la sistemática de búsqueda. Aquí está mi hija y busca a su padre y a su madre. Y después busca a la siguiente generación, a su padre y a su madre. Y esta persona nos va a llevar a su padre y a su madre. Porque en los registros que tenemos de nacimiento figuran quiénes son los padres, por lo tanto es muy sencillo. Y la siguiente generación, esta persona nos va a llevar a su padre y a su madre. Es tan sencillo como eso. Como el mecanismo de un chupete, como yo digo. No tiene ninguna complicación. Bien, luego veremos que a lo mejor se puede complicar un poco, pero lo veremos después. Vamos a entrar en otro apartado. Voy a hablar un poquito de genealogía y de algunos conceptos. Hay una universalidad de la genealogía, y es que todas las personas tenemos padres y abuelos. Por lo tanto, todos podemos o podríamos buscar a nuestros antepasados. Todo menos una excepción, los expósitos. Aquellas personas que en el momento de su nacimiento sus padres quisieron ocultar su identidad. Sería la excepción. Pero salvo esa excepción, todos podemos realizar una búsqueda familiar. Porque todos los nacimientos, matrimonio y fallecimiento quedaron registrados a nivel de la historia de la misma manera. Por lo tanto, el descubrir la historia de nuestra familia está a nuestro alcance. Vamos a tratar de sentar la base de cómo lo podemos hacer. Voy a comentarles algo sobre la genealogía, que aunque tradicionalmente era considerada como una ciencia auxiliar de la historia en las últimas décadas, ¿vale?, se la considera como una rama autónoma de las ciencias instrumentales. Y yo puedo decir que en la actualidad la podemos definir o calificar como una ciencia propiamente dicha, que tiene por objeto, como sabemos, la búsqueda del origen y el estudio de la composición de la familia. Y aunque es verdad que tradicional e históricamente se ha centrado en el árbol genealógico y de manera principal, de manera carnaticia, como después veremos, que por línea de varón, porque eran los que tenían los beneficios de las herencias, de los mayorazgos y demás. Sin embargo, esta ciencia nos ayuda mucho con la cronología, porque nos ayuda a datar épocas, acontecimientos históricos. Nos ayuda mucho con la onomástica, porque los nombres tuvieron y sufrieron distintas influencias culturales, religiosas, de sangre, política, y nos puede ser muy útil. También la genealogía nos ayuda con la historia política, con la historia social, en el antiguo régimen, esa sociedad estamental, y su permeabilidad, que se supone que no era permeable, pero sí lo era. Nos ayuda con las mentalidades religiosas, sociales, políticas. Y desde hace unas décadas, con la genealogía genética, también nos es de gran ayuda. Bien, algunos términos que se utilizan en genealogía: linaje naticio, después veremos, también el connaticio, también llamado matrilineal uterino. Se habla de líneas, de ramas, de descendientes, de antepasados, de parentesco y sus clases, y de distintas clases de árboles genealógicos, que ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí traigo, por ejemplo, en genealogía normalmente traigo una representación de un árbol tradicional. Se suele ubicar siempre a la izquierda al padre o al varón y a la derecha a la madre. Bien, pues esta línea roja sería el linaje naticio. El linaje naticio es el que va siempre, como digo, por línea varón. Y en esta línea azul, que estaría siempre la madre, la madre y la madre, tenemos el linaje connaticio, ¿vale?, que es el que viene por línea. Bien, como digo, las líneas diferencian distintas relaciones familiares. Esto sería una línea que viene de este antepasado a este otro. Y las ramas dentro de cada línea nos van a diferenciar la descendencia que hay hasta otro descendiente. Por lo tanto,
esta línea se puede dividir en esta verde hasta este descendiente y sería una rama, o esta otra roja llegaría a esta, o la negra hasta aquí. Simplemente porque tengamos idea de unos conceptos que se suelen utilizar a veces en genealogía. Vamos a hablar de algo que todos sabemos, que es el parentesco, y cómo designamos nosotros a nuestros parientes. Naturalmente y de manera coloquial, con una decena o docena de términos no es suficiente para hablar del parentesco. Si hablamos de padre, madre, hermano, tío, primo, sobrino, abuelo, nieto, bisnieto, cuñado, suegro, yerno, nuera, no es suficiente. Pero sin embargo, en genealogía a veces cuando nos desplazamos en el tiempo, bien sea de manera ascendente, descendente o colateral, esto podría resultar más complejo cuando nos desplazamos muchas generaciones, pero sin embargo es muy sencillo, porque nosotros podemos decir simplemente que nosotros estamos aquí y tenemos nuestros padres, abuelo o abuelo primero, bisabuelo o abuelo segundo, tatarabuelo o abuelo tercero, cuartos abuelos, quintos, sextos, séptimos. Entonces decir que este es mi noveno abuelo es muy sencillo. Y de manera colateral igual, hermanos, primos, hermanos, primos segundos, terceros, cuartos, quintos, así de sencillo. Y de manera descendente tendríamos lo mismo. Estaríamos nosotros, nuestros hijos, nietos primeros, bisnietos, nietos segundos, tataranietos o nietos terceros, chornos, nietos cuartos, nietos quintos, nietos séptimos. Entonces puedo decir que yo puedo ser nieto noveno o nieto decimotercero de una persona. Así de sencillo. Sin embargo, después les comentaré otro sistema de numeración genealógica que es el Sousa o Sousa-Estradomir. Después lo veremos porque es muy interesante y nos va a venir muy bien. Vamos a hablar ahora de clases y grados de parentesco. Todos sabemos que el parentesco es el vínculo que se establece bien por consanguinidad, matrimonio, adopción o afinidad. Y que el parentesco universal es el género de relación permanente que existe entre dos personas en virtud bien sea de la sangre o de un acto reconocido por la ley. Y además las clases del parentesco pueden ser bien natural, también llamado biológico consanguíneo, que es cuando se funda en vínculos de sangre, obviamente. Y el legal es cuando es consecuencia de un acto establecido por la ley. Bien, vamos a hablar ahora de consanguinidad, dentro de las clases del parentesco. Vamos a hablar de consanguinidad. Si me permiten, bebo un poco de agua. Bien, hay varias clases de parentesco. Como les decía antes, está el de agnación, que es cuando el vínculo que existe entre dos parientes descendientes del mismo tronco viene siempre exclusivamente de línea de varón a varón. Y luego está el de connación, que es cuando este vínculo viene por vía de mujer. Y luego tenemos el parentesco legítimo, que es cuando viene por un vínculo matrimonial, o ilegítimo, cuando la relación que existe entre dos parientes consanguíneos es ilegítima a través de uniones ilícitas. Ahora veremos unos ejemplos. Pero el parentesco legal puede ser de afinidad, que yo más que parentesco le llamaría vínculo. Vínculo que por razón de matrimonio establece cada cónyuge con los parientes del otro cónyuge, lo que en lenguaje social o coloquial denominamos como, parentesco político. Porque los parientes de cada cónyuge no adquirimos parentesco legal con los parientes del otro cónyuge, aunque nos tratemos como parientes, legalmente no somos parientes. Por ejemplo, los consuegros y los concuñados no son parientes, aunque se traten como familia, y de hecho se pueden casar entre sí. Tenemos otro parentesco legal, el espiritual, que es el que instituye entre padrino y madrina con sus respectivos ahijados o ahijada. Esto anteriormente era muy importante porque era un grado de impedimento, por ejemplo, para contraer matrimonio. Después veremos algunos ejemplos también. Y otro parentesco legal es el civil, que es el que se origina, por ejemplo, por la adopción. Les quiero comentar algunas pequeñas puntualizaciones de algunos errores que a veces se pueden cometer cuando hablamos de parentesco. Uno de ellos es no diferenciar entre los hijos extramatrimoniales a los hijos naturales de los hijos bastardos, porque sabemos que los hijos naturales son los hijos de aquellas personas que en el momento de la concepción, y subrayo, en el momento de la concepción, aunque no estaban casadas entre sí, sin embargo eran libres para hacerlo, es decir, bien porque eran solteros o eran viudos. Es importante porque estos hijos naturales posteriormente podrían ser reconocidos y llevar a adoptar el apellido de los padres. Y luego tenemos los hijos bastardos o legítimos, que eran aquellos hijos cuyos padres, subrayo otra vez, en el momento de la concepción, sin embargo, no eran libres para poder contraer matrimonio entre sí, bien sea porque ya estaban casados, si eran hijos adulterinos, o por haber recibido estas personas, algunos de ellos, las órdenes sagradas, los hijos sacrílegos. Todo esto era bastante frecuente, o por ser parientes en grado prohibido, que serían los hijos incestuosos. Otro error que a veces, en ocasiones, se podría llegar a cometer
y es que denominamos a veces como hermanastros lo que en realidad son medio hermanos, porque los medio hermanos son aquellos hermanos que solo tienen en común a uno de los progenitores, mientras que los hermanastros son los hijos de los cónyuges respecto a los hijos del otro cónyuge, es decir, que no tienen ningún parentesco de consanguinidad sino de afinidad. Por lo tanto, los hermanastros se pueden casar entre ellos. Vamos a hablar ahora de grado de parentesco, porque esto, si iniciamos una búsqueda genealógica, lo vamos a encontrar con más frecuencia de la que nos imaginamos. Hay dos tipos de grado, de cómputo de grado de parentesco: uno el civil, de que no vamos a entrar, y otro el canónico. El canónico lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en los libros sacramentales, con mucha frecuencia. Y es la diferencia entre dos parientes. Este grado se mide contando en línea recta el número de personas que hay desde un pariente hasta otro. Bien, esto se utilizaba mucho antiguamente en los libros sacramentales. Yo lo traigo en una tabla para que lo veamos más fácil. Aquí vemos, por ejemplo, en esta columna tenemos el grado del parentesco: primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí la relación familiar que tienen entre ellos, y en esta última columna tiene su antepasado común. En el grado primero, entre ellos serían hermanos, por lo tanto su antepasado común serían sus padres. Grado segundo, entre ellos son primos hermanos, tienen algunos de los abuelos, ¿vale?, que están emparentados, algunos o los dos. Grado tercero son primos terceros, de los 8 bisabuelos tienen alguno o más de uno de ellos que son parientes. El cuarto grado son primos terceros, que tenían tatarabuelos comunes, simplemente porque veamos la tabla de los grados de parentesco. Otro término que todos conocemos es el endogamia, que sabemos que es la práctica de contraer matrimonio entre sí personas que tienen una ascendencia común. Y aunque en la cultura católica la endogamia ha sido contemplada casi siempre con gran repugnancia y se ha rechazado los grados más cercanos, sin embargo, en otras culturas no ha sido así. En culturas antiguas, como la egipcia, en algunas otras de Asia, incluso de Sudamérica, se practicaba. Bien, sin embargo, en nuestra cultura, en la cultura católica, se ha practicado con mucha frecuencia la endogamia, sobre todo en las clases más nobles y las clases adineradas, para no dispersar la fortuna, ¿vale? Y era muy habitual que se casasen entre primos hermanos o entre tíos y sobrinas y en otro grado de parentesco. Vamos a ver algunos ejemplos porque no es tan extraño como pensamos, incluso en gente que no tenía ese tipo de posición social. Aquí traigo un caso de parentesco de la parroquia de San Juan Bautista de Albacete de 1591, en que dice que son deudos en segundo grado de consanguinidad. Este otro es de Alcaraz, del 8 de noviembre de 1850, de otro antepasado, dispensado por su santidad en el cuarto grado de consanguinidad. Aquí lo vemos, dispensó su santidad en el cuarto grado. Este otro es de Curdete, Albacete, de 1716, que están dispensados por ser parientes en dobles tercero y cuarto grado. O sea, aquí tenían parentesco dobles, en tercero y en cuarto grado. Este otro es de Benejama, Alicante, en cuarto grado de afinidad. Antes le he comentado. Bien, les recuerdo lo que era la afinidad, que era ese vínculo que establece un cónyuge con los parientes del otro. Y este lo traigo porque es muy curioso. Aquí estaban emparentados de todas maneras. Primer grado de afinidad en rojo, segundo de consanguinidad y segundo de parentesco espiritual, ¿vale? O sea, esto es más común de lo que nos creemos y lo vamos a encontrar con mucha frecuencia si seguimos investigando a nuestros antepasados. No les aburro más con estos conceptos. Vamos a hablar ahora de los antepasados. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque les quiero comentar, todos sabemos que nuestros antepasados aumentan en progresión geométrica. Es decir, tenemos el doble en cada generación. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 17 tatarabuelos y 32 cuartos abuelos. Aquí tenemos, en esta columna, la generación de manera correlativa. Y aquí tenemos antepasados, que siempre el número va a ser el doble. Vale. Pues vamos a ver cuántos antepasados tenemos. En la sexta generación, como estamos viendo, tenemos ya 32 antepasados. En la generación décima, ahora vamos a verlo de 5 en 5. En la décima generación ya tenemos más de 500 antepasados. En la decimoquinta tenemos más de 16.000. En la vigésima tenemos más de 524.000. En la vigésimoquinta tenemos más de 16 millones. En la trigésima tenemos más de 536 millones. En la generación 32ª tenemos más de 2.000 millones. Vemos la columna de manera correlativa hasta la 32ª. Y aquí siempre el doble. En la generación 32ª tenemos 2.147.483.648 antepasados.
Pero, una cosa, por favor, presten atención. Esos más de 2.000 millones de antepasados los tengo yo y cada una de las personas que estamos aquí. Y cada uno de los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta. Pensemos lo que estoy diciendo. Sigamos. Generación 35. Tenemos más de 17.000 millones. En la generación 40ª tenemos más de 549.000 millones. En la 45ª tenemos más de 17 billones con B. Y en la 50ª tenemos más de 562 billones de antepasados. Cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a decir que si la generación 32 hace unos 800 o 1000 años, estamos hablando en torno a los siglos 9 y 11, ¿por qué? Porque como todos sabemos las generaciones no tienen un número de años determinado, fluctúan en función de a la edad que se casan nuestros progenitores, de si nosotros somos el primero o el 15º hijo. Por lo tanto, las generaciones pueden fluctuar en su número de años. Hay unos promedios, unas ratios entre 25 y 33. Bien, por lo tanto, si en esa generación tenemos esa cantidad de antepasados, yo les lanzo esta pregunta, me la lanzo a mí mismo. ¿Cómo podemos tener cada persona de la que habitamos hoy el planeta de esa simple, sola generación? Y me voy a ir atrás, porque nosotros tenemos esta cantidad de antepasados en esta generación, pero hay que sumarle esta de la generación anterior, hay que sumarle esta. O sea, nuestros antepasados son la suma de todos ellos. Bien, pues como le decía, la pregunta que les hacía, ¿cómo es posible esto? Matemática y genealógicamente sí es posible que tengamos esa cantidad de antepasados. Matemáticamente es posible y teóricamente también. Pero ¿cómo puede ser posible? Por otra parte digo que es imposible, me estoy contradiciendo. Ya que en esos siglos la población sería aproximadamente de unos 200 millones, no de 2.000 millones. Voy a tratar de explicar esto. Bien, la respuesta a esta pregunta que yo me hago y les hago es que esto nos revela uno de los principios básicos de toda genealogía ascendente, y es que a lo largo de las generaciones, conforme vamos desplazándonos en generaciones, los antepasados van a ver que empiezan a repetirse. Bien, esto se puede explicar también por la consanguinidad, es decir, el coeficiente de relación de endogamia que tenemos todos nosotros. Y esto se puede ver con ese otro sistema de numeración que les decía antes, que es el Sousa. Vamos a verlo. Este sistema de numeración llamado Sousa o Sousa-Estradoni se basa en un método que inventó un fraile español llamado Jerónimo de Sousa, o de Sousa, de las dos maneras conocido, en el siglo XVII, y que posteriormente en el XIX lo utilizó y generalizó un alemán apellidado Estradoni. Se basa en lo siguiente. La persona base nos colocamos aquí. Y como decía antes, tradicionalmente, históricamente, siempre colocamos al padre a la izquierda y a la madre a la derecha. Y así lo haré. Entonces, de esta persona colocamos a su padre a la izquierda y a su madre a la derecha. Y los numeramos. Aquí estamos nosotros, 2 y 3. La generación siguiente buscamos al padre y a la madre. Y aquí igual, al padre y a la madre. De esta persona ponemos a su padre y a su madre y vamos numerando correlativamente 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, siempre vamos a asignar números pares a los padres e impares a las madres. Así, por ejemplo, el número 8, tenemos que esta persona es el padre de la persona en cuestión. Y el número 15 es la madre de la madre de la madre de la persona en cuestión. Y el 22, que lo tenemos aquí, será el padre de la madre de la madre del padre. Este sistema de numeración genealógica, Sousa-Estradoni, nos va a venir muy bien para explicar lo siguiente. Como decía, no hay número infinito de ancestros. Esto debe tener algún límite, porque si seguimos la progresión lo suficientemente hacia atrás, nos vamos a dar cuenta, como decía, que se produce un absurdo. La progresión, en lugar de expandirse, llega un momento en que empieza, más que a cerrarse, a repetirse. Los mismos sujetos los vamos a ver repetidos en la misma generación e incluso en generaciones diferentes, o incluso en la misma y en diferentes. Bien, como digo, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de distintas razas, etnias y los prejuicios que ello puede llevar aparejado, porque todos los seres humanos somos mucho más hermanos de lo que pensamos, nos creemos. Hay que comprender, pues, que si encontramos un ascendente en línea directa, por ejemplo con un antiguo rey, he puesto Carlomagno porque está en el siglo IX, que es el ejemplo que ponemos antes de la generación 32, más de 2.000 millones de personas podríamos compartir ese ancestro. Bien,
Por lo tanto, no importa ni el idioma ni el color de nuestra piel, porque compartimos los antepasados, compartimos los ancestros. Ojalá entendamos algún día que en la humanidad no somos más que una gran familia. Bien, voy a tratar de explicar de otra manera lo que les acabo de contar en cuanto a la cantidad de antepasados. Aquí pongo un árbol genealógico de mi hija, con los números de Sousa, como ven, 2, 3, 4, 5 y siempre correlativo. Bien. Vamos a ver con este gráfico, en esta primera columna, las generaciones correlativas. Esto me lo hace mi propio programa genealógico, de manera correlativa, la 2, la 3, aquí hasta la 21ª. Aquí están los antepasados teóricos, siempre son el doble en cada generación. En esta columna contamos los antepasados que yo había encontrado a esta fecha, al 2019. Traigo esta fecha porque me va a ser muy útil ese número 100, que después veremos. Bien, aquí están los antepasados que hemos encontrado de cada generación. Y aquí los distintos. Aquí está lo desconocido, que es la diferencia entre los teóricos con los encontrados. Y esta última columna es el porcentaje, digamos que de endogamia, el porcentaje de impresión que yo les decía antes. Bien, aquí tenemos que de esta generación, en la generación octava, de los 128 antepasados teóricos que tenemos todas las personas, nosotros solo habíamos encontrado 86, 42 es la diferencia, que son los que desconocemos. De esos 86, 44 eran distintos, perdón, 84 eran distintos, es decir, 86 menos 84, tenemos dos antepasados que se repiten. Bien, aquí en este caso les ponía este ejemplo, porque de los 256 solo habíamos encontrado 100. De esos 100, 96 son distintos, es decir, 100 menos 96 son 4. Nos sale un número redondo, un 4% de antepasados repetidos. Pero aquí tenemos en la generación 17ª, que ya tenemos hasta un 47% de antepasados repetidos. Incluso en la generación anterior tenemos un 53% de antepasados. Claro, de estos 2.599 antepasados que había encontrado en 2019, el mes pasado ya habíamos encontrado 4.159 antepasados. Y vemos que tenemos porcentajes del 61% de antepasados repetidos. Esto no me pasa a mí, esto nos pasa a todos. Voy a tratar de explicar esto de otra manera. Este sería un gráfico hecho con mi programa genealógico de los 4.000 antepasados de nuestras hijas. Voy a ampliar una sección pequeña del gráfico, porque si no ven que no se llega ni a visualizar. Y la voy a ampliar diciéndola en mi programa genealógico. Pongo una línea discontinua de un antepasado a otro de los que se repiten. Bien. Son tantas las líneas discontinuas que hay de un antepasado a otro que al final se produce un manchurrón, hasta casi se tachan los propios nombres y la información que hay. Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a ampliar una pequeña sección del gráfico, una muy pequeña. Voy a tratar de ampliarla para que podamos leer los nombres que aquí no se pueden leer, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo de un antepasado de mi mujer, un antepasado directo de ella, que nació el 14 de enero de 1532, en la 15ª generación. Se trata de Juan Moreno Hernández, no importa el nombre. Pero lo que importante es que esta persona es antepasada y tiene estos números de Sousa. ¿Se acuerdan del número de Sousa? Pues tiene estos 4 números. Sousa es 4 veces antepasado. Si ponemos ahora el gráfico, lo vamos a poner, vamos a verlo aquí, con este número de Sousa y aquí. No lo amplío más porque si no el otro se nos iría ya y no cabe y no podríamos verlo bien. Bien, superpongo. Tenemos que esta persona aparece con el número de Sousa primero y con el siguiente número de Sousa. Más lejos estaría también repetida. ¿Por qué sucede esto? Entonces sucede, ¿y qué pasa? Que sus padres van a estar repetidos. Van a estar repetidos los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Cuanto más atrás, más antepasados van a haber repetido. Bien. ¿Qué sucede? Que además su hijo Matías está repetido. Su hija Magdalena, igual como con su cónyuge, va a estar repetido. Su hijo Andrés va a estar repetido. Y tiene una hija María y un hijo Andrés. Es decir, que mi mujer tiene unos antepasados que eran hermanos, por lo tanto, todos sus antepasados de ahí hacia atrás van a estar repetidos. Y van a haber miles y miles y miles de antepasados repetidos. Bien, entre mi mujer y yo, que no nos conocíamos de nada, y de hecho yo tengo antepasados italianos, gran parte de mi familia venía de, bueno, de una provincia, de la suya de otra, pues hemos encontrado 15 relaciones comunes entre ella y yo, de 70 antepasados diferentes, con 6 ascendientes por mi parte y 8 por la de ella. O sea, vemos que hay un decalaje de 2 generaciones, o las más lejanas de 16 generaciones por mi parte y 15 por la de ella. Aquí podríamos ver todos los demás antepasados, tenemos el número de Sousa correspondientes y cómo viene, si era el padre o la madre o cómo viene. Podríamos verlo todo. Ya termino con esta historia de los antepasados diciéndole que todos nosotros somos más hermanos de lo que pensamos. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de la propia metodología, que se supone que era lo que yo tenía que hablar. La propia metodología para investigar un árbol genealógico. Bien, por esta repetición de la que se les hablaba, a la hora de realizar
una investigación, un árbol genealógico, yo siempre recomiendo que lo hagamos de todos los ascendientes, tanto paternos como maternos. Por eso antes, cuando decía que nos planteemos qué buscamos, y le decía que no le pondría puertas al campo, que buscaría todo lo que podamos, precisamente es por eso. Y además les recomiendo investigar no solo a nuestros antepasados, sino a los colaterales, es decir, a sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque a veces, cuando encontramos un antepasado directo, en la información de los documentos que obtenemos, puede que no esté la información que sí esté la de un hermano. Y la del hermano puede haber muchísima más información que no esté la de nuestro propio antepasado directo. Y además podremos comprobar cómo se repiten en la misma o en diferentes generaciones los antepasados. Por lo tanto, esto es lo que a mí me tocaba. Y como era tan sencillo, por eso he querido exponer otras cosas. Como le decía, se trata de buscar una persona y poner a sus padres, buscar otra persona y poner a sus padres, y buscar otra persona y poner a sus padres. Yo eso, en un minuto me habría bastado para mi ponencia. Pero como me parecía poco, por eso les quería dar alguna información más. Bien, lo que les quería decir es que lo que se trata es, de cada generación, buscar a los hermanos correspondientes. Eso es lo que yo les recomiendo. Cambiamos de tercio. Vamos a hablar un poco de genealogía, genética o genómica. Sabemos que actualmente, y de hace poco más de 2 décadas, la genealogía genética, también llamada o conocida como genealogía genómica, ha experimentado una explosión, un boom sin parangón, y además se basa en un principio básico, es que el ADN se transmite de generación a generación, conservando información genética única de cada persona y de su linaje familiar. Por lo tanto, si comprobamos distintos marcadores genéticos de cada persona, podemos determinar si hay una relación familiar con otras o no. Bien, en genealogía hay distintas pruebas de genealogía genética que se pueden realizar. Voy a hablarles de algunas de ellas, las más asequibles y que están más a nuestra mano. Una de ellas es la prueba del ADN autosómico, que examina 22 de nuestros 23 pares, excluyendo los sexuales. Estos cromosomas contienen información genética heredada en un proceso aleatorio, tanto del padre como de la madre. Por lo tanto, esta prueba de ADN autosómico es muy útil para rastrear la ascendencia, tanto la paterna como la materna. Lo único que sucede es que esta prueba, al heredar solo la mitad del ADN, solo podemos llegar a establecer grados de parentesco directos hasta las 5 o 7 generaciones. ¿Vale? Otra prueba de ADN es la prueba del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre y que pasa de la madre a todos sus hijos e hijas, y por lo tanto nos resulta útil para rastrear la línea materna y nos suministra información de la ascendencia femenina a lo largo de muchas, no, sino de muchísimas generaciones, ¿vale? Así, cuando comprobamos el ADN mitocondrial de 2 personas, se puede saber con total certeza y seguridad si comparte un antepasado matrilineal común o no. Luego tenemos la prueba del ADN del cromosoma Y. El cromosoma Y, como saben, es uno de los 2 pares de cromosomas sexuales y solo lo transmiten los hombres y se hereda de padre a hijo varón exclusivamente. Por lo tanto, al comparar el cromosoma Y de 2 hombres, podemos determinar si comparten un antepasado patrilineal o no. Y el cromosoma, la prueba del ADN del cromosoma X nos proporciona, este es otro de los 2 pares de cromosomas sexuales. Lo transmiten los hombres como XX y las mujeres como XY. Y nos proporciona información sobre la ascendencia y las relaciones familiares de la línea paterna y materna. Bien, en genealogía genética tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, nos es muy útil para rastrear las ascendencias, porque permite descubrir los orígenes geográficos, así como encontrar parientes biológicos y reconstruir sus árboles genealógicos. Esto es una de las aplicaciones. Aquí está la confirmación de un linaje, porque, como digo, puede utilizarse para validar o refutar la información genealógica tradicional y confirmar la relación entre 2 personas, por ejemplo, con el mismo apellido. Yo traigo aquí un ejemplo de una confirmación genética que ha hecho un amigo, documentada por línea materna de 15 generaciones de descendientes de España y Bélgica. Y está confirmado por el ADN, aquí está el grupo, este número no importa, y ese mismo ADN, además, es de un antepasado común de esta que hay aquí al principio, de Francisca Ribe, ¿vale? Es el antepasado común de Crevillente del siglo XVI. Y además, lo curioso es que ha aparecido en una tumba en Moratalla, de un yacimiento de la cultura del Algar de hace 3.500 años, y está confirmado genéticamente. O sea, que genéticamente podemos irnos mucho más lejos de lo que nos proporcionan los documentos.
Como digo, una de las aplicaciones es que les permite a los estudiosos el poder comprender cómo han ido evolucionando y migrando las poblaciones desde sus orígenes hasta la actualidad. Yo traigo un ejemplo del test de ADN mío en concreto, donde se puede ver que yo tengo un 7% de origen ibérico, un 13%, un 45% de ibérico, un 17% de esta zona de aquí, de Irlanda, Escocia y Gales, un 13% de toda esta parte de Italia, un 7,7% de esta zona verde que hay aquí, de Medio Oriente, y luego otro repartido en un 8% de esta zona del sur de Italia y de Grecia, un 5% de todas estas partes de aquí del norte de África y un 3,6% de todos los países de centro de Europa. Bien, dentro de las aplicaciones de la genealogía genética son de mucha utilidad también a nivel médico, porque proporcionan mucha información a la hora de la predisposición que tenemos o no para contraer enfermedades hereditarias y para otras cuestiones de enfermedades genéticas. Por lo tanto, yo quiero subrayar y dejar claro que la genealogía genética es hoy en día el presente y el futuro de la genealogía, y que en la actualidad un genealogista que haya investigado documentalmente, porque es lo que tenemos que hacer, primero investigar documentalmente, esa es la base de la genealogía, pero después nos puede ser de mucha ayuda complementaria el realizar un test de ADN y poder realizar estas otras informaciones. Y aunque pueda parecernos un shock o un trauma, quienes piensan que la genealogía solo tiene su origen y su fin en los documentos, sin embargo, no cabe entender hoy día por parte de un genealogista el recurrir solo a los documentos, porque tenemos otra herramienta que nos puede ser de gran ayuda. Quien quiera profundizar sobre este área, yo les recomiendo este libro, Mi gran familia europea, los primeros 54.000 años, una historia de la humanidad, porque está hecho con mucho rigor científico y además está escrito con un lenguaje muy sencillo y les va a entusiasmar el libro y les va a hacer querer seguir profundizando sobre ello. Cambio de tercio otra vez. Vale. Mi gran familia europea es de Karin Bock. Es una escandinava que quería saber algo más de su familia y empezó, una periodista, empezó a investigar y bueno, se ha llevado tantas sorpresas, tiene antepasados de aquí de España, en fin, es muy interesante el libro, es muy interesante. Bien, como les decía, compartir la genealogía. Como hemos visto, compartimos antepasados. Cuantas más generaciones retrocedemos, más posibilidad tenemos de compartir algún antepasado común. Por lo tanto, los investigadores genealógicos solemos compartir nuestra información genealógica, nuestra historia familiar, porque seguro que nos va a ser de gran ayuda la que otros ya han hecho, porque nos va a poder aportar información. Por lo tanto, la genealogía genética y además la genealogía compartida es la metodología que yo recomiendo, creo que es el presente y debe ser el futuro de cualquier investigador genealógico. Ya casi acabando, vamos a hablar de la informática y la genealogía, porque cuando empezamos a lo mejor pensamos que no vamos a llegar muy lejos, pero es casi seguro que sí, y no es difícil, es fácil. Podemos remontarnos con documentos a principios del siglo XVI, porque en los libros sacramentales, desde el Concilio de Trento, desde mitad del siglo XVI, 1500, tenemos nuestros registros de todos los antepasados, y no es difícil encontrarlos. Necesita y dedica tiempo, Algunos que conocen un poco más dicen que sí que puede ser un poco difícil, pero bueno, lo podemos hacer. Quiero decir que lo podemos hacer. Y yo les animo a que lo hagan, porque esto es como una droga de estas que engancha muchísimo, porque cuando uno empieza, se lleva unas alegrías cuando descubre antepasado. Es una alegría de tal magnitud que uno le engancha y quiere saber más y más y más y más. Y parece que no tenga límite. Bien, pues conforme vamos avanzando, la información puede ser mayor. Por eso la informática nos puede ayudar. Bien, la accesibilidad y popularidad de la informática en la década de los 80 y 90 facilitó mucho toda la información para los genealogistas y los investigadores. Y en 1991, con la popularización a través de Internet, en que todos podíamos tener un correo electrónico o una red social, fue muy importante. Pero algo que yo les quiero poner de manifiesto es que en 1984 el Departamento de la Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como Mormones, desarrolló un estándar, el que llamado GDCOM, que es el acrónimo en castellano Comunicación de Datos Genealógicos, y lo que hizo fue facilitar la
transmisión de datos de programas genealógicos de unos programas a otros. Bien, vamos a hablar, continuando un poco con lo que es la informática y la genealogía. Hay distintos programas en el mercado para poder realizar nuestra investigación genealógica. Hay algunos que pueden estar solo residentes en nuestro ordenador y otros que pueden estar en nuestro ordenador y a su vez podemos compartirlos en internet, en la web. Este Personal Extended File, este de FamilyShare, actualmente ya solo puede estar en la web, no puede estar residente en nuestro ordenador. Este de Family Tree Builder, que es Meritat, que es la mayor corporación genealógica que hay a nivel planetario, que es un holding realmente. Últimamente ha comprado Geni, que era otro programa genealógico. Tenemos GenePro, tenemos Genianet, tenemos Gram, que es un programa genealógico de software libre, aunque es un poco complejo de utilizar. Y yo, aunque no tengo ninguna comisión, tengo que dejarlo claro y manifiesto, yo recomiendo este programa. Se llama GDS, es Sistema General de Documentación Familiar. Es el único en el mundo que tiene la posibilidad de 2 apellidos, porque cuando los mormones crearon los primeros programas genealógicos, lo crearon en Estados Unidos, como solo tienen un apellido, solo tienen un campo para los apellidos. Y este es el único programa que hay en el mundo que tiene 2 campos. Es gratuito hasta 50 personas. Uno, cuando lo prueba hasta 50 personas, no va a coger otro programa. Luego el coste que tiene es muy simbólico, son 89 euros. Y simplemente como repositorio de datos, de fotografías, ya vale la pena. Cómo las ordena, cómo las clasifica, cómo se asignan a personas. Es una maravilla. Yo he utilizado casi todos los programas genealógicos que hay en el mercado y no tiene parangón. Aquí están los distintos programas de los que yo les he hablado. Bien, con todas estas fuentes documentales que nos hablaba Elvira anteriormente, con las que yo le he comentado también, ¿qué hemos conseguido, por ejemplo, mi mujer y yo en nuestra investigación genealógica? Pues hemos obtenido 4.159 antepasados directos de nuestras hijas. De ellos, solo 3.035 son distintos. El resto están repetidos. Algunos están repetidos hasta 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 veces en nuestros antepasados. Hemos llegado nada más, solo que hasta la 21ª generación. No nos hemos remontado mucho. En las que ya hay más de 1 millón de antepasados en esa generación, cada uno de los que estamos aquí. Bien, vamos a continuar. Hemos obtenido, como les he comentado, 125 relaciones entre nosotros, ¿vale? Ya se las he comentado. Antepasados de 67 localidades diferentes. Eso que pensábamos que antes no había migraciones, sí les había. Y tenemos 12.022 personas familiares en nuestra base de datos de 24 nacionalidades diferentes. Y nosotros hemos encontrado muy poquitos antepasados que dejaron rastro en la historia, en ese relato que yo les hablaba antes. Solo 2 o 3. Uno es el bachiller Miguel Sabuco de Acará, los Pujalte de Aspe o los Navarrón de Almansa. Pero hemos encontrado muchísimas curiosidades que nos dan para hacer y rellenar distintos libros con muchos relatos de historia de nuestros antepasados, que se le decía que era el objetivo de hacer cualquier investigación y era la metodología de cualquier árbol genealógico. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ya les termino de verdad, de algunos ejemplos de representaciones genealógicas de distinto tipo. Este sería un ejemplo de un gráfico de antepasados de esta persona. Hay aquí 7 generaciones, de 1739. Este es el mismo, solo de 4 generaciones, que me hace ya un programa genealógico de 4 generaciones, con sus correspondientes números de Sousa que le he puesto. Este es lo mismo, es un gráfico de descendientes del mismo año, 1739, de 8 generaciones, en el que le ha incluido en algunas generaciones algunos colaterales, algunos hermanos. Este es un gráfico de descendientes, igual que el otro, en el que están de una persona todos sus descendientes con sus correspondientes hermanos. Bien, este es otro gráfico de ascendientes y descendientes. Aquí estos son mis padres y hay antepasados y descendientes. Este es otro gráfico de costado, un gráfico de costados que se llama, de 6 generaciones, del siglo XVII. Hay 6 generaciones, manuscritos como se hacían antes. Este es el mismo, de 5 generaciones, de una de mis hijas, y aquí están los padres. Podemos incluirle más fotografías si queremos o no, y lo tenemos de manera postal, para que veamos que hay distintas formas de representar los árboles genealógicos. Este es otro, un árbol troncal de 1739, manuscrito, a algunos les ha incorporado algunos colaterales o algunos hermanos, ¿vale? Y este es el mismo, de 20 generaciones, que lo hace el programa genealógico, desde Francisco Menor hasta mi hija Rosa Celiberti, de 20 generaciones. Este es el mismo a la que le hemos dicho el programa, ponme a los cónyuges, y este es el mismo al que he dicho el programa, ponme a los cónyuges y a los hermanos en cada generación. Este programa lo hace en un segundo, ¿vale? Bien.
Este es un gráfico de antepasados de este bachiller Miguel Sabuco, solo de algunos antepasados, una generación solo, y de descendientes. Bueno, esto en teoría tendría que continuar aquí, pero para que no se quede tan pequeño lo he puesto en dos columnas. Y este es el mismo, pero es un árbol troncal que llamaríamos de una persona a otra, de manera directa, sin cónyuge ni hermano. Este es un gráfico de descendiente de otro país, de Juan Pujante, que otro que decía que encontró que tenía un poco de huella en la historia con su escudo heráldico y bueno, podría adornarse o edulcorarse. Este es un amigo que con el mismo programa genealógico, el GDS, de Bañere, ha hecho pequeñas, digamos, microhistorias de distintos apellidos de su localidad y además ha hecho exposiciones con gráficos que hace este programa de más de 10 metros, y aquí tenemos algunas, con unas paredes, con el programa que hacen, más de 10 metros, con antepasados. Incluso se ha ido al colegio con esos árboles que a los niños les ha entusiasmado para que crearles la afición de que pregunten por sus familias, algo muy didáctico y muy pedagógico. O este propio árbol, que lo hace un programa en concreto, que es de Meritas, que lo único que hace es poner detrás un árbol bonito y que una amiga también de Bañer pues ha escrito un pequeño libro, Historia de la familia, ya ha hecho este árbol. Lo curioso es que este antepasado que tenemos aquí, de 1500, son antepasados de mis sobrinas. Están aquí, o sea que compartimos antepasados. Este es un gráfico o árbol en abanico de 8 generaciones. Este es el mismo con los números en rojo en Sousa, ¿vale? Y este es un gráfico que podemos hacer cualquiera en Excel, pero que son más complicados, llevan más tiempo, son más complejos, son menos visuales, menos gráficos. O este otro, también en Excel, que complica todavía más las generaciones, ¿de acuerdo? Este es uno que ha hecho un amigo de Elda, Pablo Cánovas, muy bonito, en la que ha puesto las raíces del árbol de manera clásica, y tiene muchísimas generaciones desde 1500 aquí. Y este otro, el mismo, al que le ha incluido fotografías, ¿de acuerdo? Y esto en nuestra página web, pues si alguien quiere entrar, en la que tenemos a las 12.000 personas, las compartimos y puede entrar y ver desde cuándo nacieron las personas, con quién se casaron, los hijos que tenían y demás. Yo ya he terminado, simplemente quiero decir que, como he dicho al principio, la genealogía, sin fuentes documentales fidedignas, no es genealogía, será mitología o lo que sea, o un cuento, pero no genealogía. Nada más, muchas gracias por su atención. Ricardo, si hay alguna pregunta. Una cosa importante que me ha parecido del programa que comentas es que puedes incluir fotografías, muchas fotografías y muchos documentos guardados dentro de ese programa de cada una de las personas que ha buscado o que ha localizado. Sí, me están preguntando que se pueden incluir tanto en el programa genealógico como en las representaciones y los gráficos que podemos hacer, que se pueden incluir tanto fotografías como documentos. Yo en vez de poner fotografías, por ejemplo, que hemos puesto el antepasado, podía poner documentos. Nosotros tenemos 19.000 imágenes guardadas en el programa genealógico. Y es el programa genealógico que optimiza mucho la memoria, ¿vale? No nos ocupa mucha cantidad. Y yo cuando entro a cualquier ficha del programa genealógico, yo puedo ver todos los documentos en los que figura esa persona. Si yo tengo, por ejemplo, 30 documentos en los que esa persona la ha encontrado, los veo todos y los clasifica de manera cronológica. Yo puedo entrar a cualquiera de esos documentos, pero sencillamente, simplemente pincho en documentos, los veo, digo, pues quiero ver su inscripción de nacimiento. Pincho sobre esa imagen y me aparece la imagen en grande. Y además me aparece un recuadro donde figura esa persona. Y me figura qué edad tenía esa persona en cada uno de los documentos en los que yo estoy. Todo eso lo hace el programa genealógico de manera automática. Y por lo tanto es muy sencillo y es muy fácil recurrir a programas genealógicos, porque nos van a facilitar muchísimo el trabajo que hagamos de búsqueda. ¿Alguna otra pregunta o le dejamos paso a Jesús? No me he retrasado, eran los 5 minutos que hemos empezado tarde, he procurado ajustarme un poquito al tiempo. Sí. Simplemente que nos recuerde cuál es ese programa genealógico que le parece... GDS, Sistema General de Documentación Familiar. GDS, Sistema General de Documentación Familiar. Está aquí la web, se llama GD System, por internet se buscan GD System. Es un programa gratuito hasta 50 personas para experimentar con él, con una base de datos que tiene de más de 1000 personas, y después si alguien quiere ya tenerlo para siempre, que para siempre tiene un coste de 89 euros. Simplemente como
como un programa para guardar las fotografías que tenemos cada persona, hoy de manera digital, ya vale la pena. Simplemente para eso es recomendable. Y supongo que se le pueden importar datos si lo tienes en MyHeritage, por ejemplo. Sí, se pueden importar y exportar datos de todo el programa genealógico. Este tiene la particularidad de que, como es el único programa del mundo que tiene 2 campos para apellido, lo que hace el programa es que cuando importamos un archivo GDCOM, cuando uno tiene un archivo, un programa genealógico, tiene la posibilidad de exportar sus datos a un archivo GDCOM. Por regla general, si uno ha trabajado ya con un programa genealógico, informático, cuando exporta los datos, va a exportar por regla general solo los datos. Las imágenes por regla general no se suelen exportar, salvo que sea del mismo programa. Si es del mismo programa se puede. Pero si son de programas distintos, va a poder exportar los datos, no las imágenes. Entonces uno exporta de su programa los datos, llega a otro programa y le dice: ¿qué datos quiere usted? ¿Tiene usted ya datos? Sí, yo tengo un archivo GDCOM, lo importa. Y este programa, el GDS, te dice: ¿quiere que yo trate, el propio programa le pregunta, ¿quiere que yo trate de discriminar y poner como segundo apellido, cuando usted tiene a alguien con 2 apellidos y que el segundo que yo encuentro lo pongo como segundo apellido? Tú dices que sí, entonces él lo que hace es que te pone en el campo del segundo apellido lo que él entiende que es el segundo apellido del programa que tú has importado, ¿vale? Te dice que luego lo revises por si es correcto o no, pero se puede hacer perfectamente. O de este programa te exportan los datos para que te los lleves a otro. Es así de sencillo. ¿Y cómo te llevan las fotografías y las imágenes? La fotografía es lo que decía, que no se puede exportar. Las fotografías, cualquier programa genealógico, tú bien directamente desde la cámara, desde el móvil, desde un escáner o desde un archivo que ya las tienes en una carpeta, tú importas una o muchas fotografías y las importa al programa. Tú luego lo que haces en el programa genealógico es que cuando tienes una fotografía le puedes poner una fecha y un título. Entonces, cuando tú le asignas una fecha, una imagen, una fotografía ahora que hagamos aquí ahora, y yo, por ejemplo, aquí estamos 50 personas. Si yo, por ejemplo, esa fotografía en el programa genealógico mío, yo a cada persona cojo y con un cuadradito, que es muy sencillo, es rapidísimo, con el ratón arrastro y hago un cuadrado de la persona. Y pongo la cara de Pilar y le digo, si es de mi familia, le digo que es Pilar. Pilar, el apellido, y me la busqué. Es esta, sí, pum, ya se la he asignado. Entonces, yo, si dentro de 20 años busco esa fotografía en el programa genealógico y señalo a Pilar, me va a decir que es Pilar y que ese día tenía tal edad. Pero yo podría hacer un recuadro de cada persona que está aquí. Si es de mi base de datos, puedo decirle que es un familiar mío que se llama tal persona, o decirle, hacer un recuadro y decir: esta persona es Elvira Valero La Rosa, directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Esta persona es tal, o poner un dato, o hacer una sala, decir, esta es la sala la sala del salón de actos de... O sea, puedo poner información en cada imagen, tanto de las personas como información complementaria. Es más, a cada fotografía o a un grupo de fotografías le puedo poner una ubicación. Yo pongo una fotografía de aquí y el día de mañana digo, esto es del archivo de Toledo, y con Google Maps me trae aquí. Todo eso lo hace el programa genealógico y de manera automática. No sé si le he respondido. Sí, no, si MyHeritage lo hace más o menos igual. Sí. Para sacar los datos, ¿no? Pues es fácil. Bueno, Jesús, te toco. Sí, pero las fotos no.